Hola mi gente, historia brutal. Hijo da 500 pesos al mes a su madre. Ella vive de caridad, pero lo que descubre lo destruye. ¿Qué tal familia? Justicia divina. Suena el teléfono. Su terreno vale 20 millones. La vieja pobre es millonaria y nadie sabe. ¿Qué tranza raza? Se pone oscuro. Hijo intenta declararla loca para robar millones. La destruye en TV. Ella planea venganza. Órale hermano, venganza perfecta. Testamento, 0 para el hijo. Todo a caridad. Pierde todo. Lo que pasa te deja temblando. En el cumpleaños de mi nieto, mi hijo llegó riéndose y dijo: ¿Estás contenta con los 500 pesos de mesada, mamá? La pregunta me golpeó como una bofetada. Estábamos en mi pequeño departamento, un lugar de 2 habitaciones con paredes agrietadas y muebles viejos que había conseguido de segunda mano. Yo estaba terminando de envolver el regalo que había comprado para mi nieto, Sebastián, quien cumplía 5 años ese día. Había usado casi todo el dinero que me quedaba del mes para comprar ese regalo. Un carrito de juguete que había visto en sus ojos brillar de emoción la última vez que pasamos frente a la juguetería. Mi hijo Roberto estaba parado en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía traje caro, zapatos brillantes, reloj de marca, todo comprado con el dinero que ganaba en su puesto gerencial en una empresa importante. Los 500 pesos que te mando cada mes, continuó con tono condescendiente. Espero que te alcancen. Sé que no es mucho, pero estoy seguro de que una mujer de tu edad no necesita más. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo cómo las palabras que quería decir se atoraban en mi garganta. 500 pesos mensuales. Eso era lo que mi hijo, mi único hijo, me mandaba para vivir. 500 pesos en una ciudad donde la renta más barata costaba 3,000, donde un kilo de tortillas costaba 20 pesos, donde los medicamentos para mi presión alta costaban 200 pesos mensuales. 500 pesos después de que yo había trabajado 18 horas al día durante 30 años limpiando casas para criarlo solo, para que estudiara, para que se convirtiera en el hombre exitoso que era ahora. Hijo, dije finalmente con voz temblorosa, es la vecina quien me da comida cuando falta. La sonrisa se borró del rostro de Roberto. ¿Qué dijiste? La señora Esperanza del departamento de al lado. Ella me trae comida cuando no me alcanza. Tortillas, frijoles, a veces un poco de pollo. Sin ella, no sé cómo sobreviviría. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Roberto me miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Mamá, no puede ser tan mal. Exageras como siempre. ¿Exagero? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Roberto, tu mesada de 500 pesos ni siquiera cubre mis medicamentos. Mi renta es de 2,500 pesos. La luz, el agua, el gas, todo suma. ¿Cómo crees que vivo? Roberto se movió incómodo. Pensé que tenías tus ahorros. Trabajaste toda tu vida. Debiste haber guardado algo. Gasté todos mis ahorros pagando tu universidad, tu maestría, tu carro cuando recién empezaste a trabajar. ¿Ya lo olvidaste? Antes de que Roberto pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era Patricia, mi nuera. Entró como tormenta con su pelo perfecto, su bolso de marca, sus tacones caros golpeando el piso desgastado de mi departamento. Ya sabía yo que venías a llorarle a Roberto, gritó señalándome con un dedo acusador. Siempre es lo mismo, siempre haciéndote la víctima, la pobre viuda abandonada. Patricia, por favor, intentó decir Roberto. No, Roberto, ya me cansé de esto. Tu madre vive culpándonos porque no le damos más dinero, como si le debiéramos algo, como si nosotros no tuviéramos gastos propios. Me levanté de mi silla, sintiendo cómo la humillación me quemaba por dentro. Yo no estoy pidiendo caridad, Patricia. Solo le estaba diciendo a mi hijo la realidad de mi situación. ¿La realidad? Patricia se rió con desprecio. ¿Quieres hablar de realidad? La realidad es que Roberto y yo acabamos de comprar una casa de 5 millones de pesos. Tenemos que pagar hipoteca, colegiaturas de Sebastián en escuela privada, 2 autos, vacaciones, todo. No nos alcanza para mantener a una señora que ni siquiera supo ahorrar para su vejez. Las palabras me golpearon como piedras, pero lo peor no fue lo que Patricia dijo, fue que Roberto no la detuvo. Se quedó ahí parado en silencio, dejando que su esposa me insultara en mi propia casa. Además, continuó Patricia caminando por mi departamento pequeño con desprecio evidente. Mira este lugar, es horrible, huele a viejo, los muebles están destruidos. Si tuvieras dignidad, buscarías un trabajo en lugar de estar mendigando. Tengo 72 años,
Patricia. ¿Quién me va a contratar? Pues hubieras pensado en eso antes. Hubieras ahorrado. Hubieras planeado tu futuro. Sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. No iba a darle la satisfacción de verme llorar. Vinieron por el regalo de Sebastián, dije con voz controlada. Déjenme traerlo. Fui a mi habitación y tomé el regalo envuelto. Cuando regresé, Patricia lo tomó sin siquiera dar las gracias. Roberto, vámonos. Sebastián nos está esperando en casa. Su fiesta empieza en 1 hora. Pensé que la fiesta era aquí, dije sorprendida. Pensé que venían para que yo pudiera ver a mi nieto en su cumpleaños. Patricia me miró como si fuera tonta. ¿Aquí? ¿En este lugar? Por supuesto que no. La fiesta es en nuestra casa. Contratamos payasos, inflables, todo de primera. No íbamos a hacerla en este lugar. Pero entonces puedo ir. ¿Puedo ver a mi nieto? Patricia intercambió una mirada con Roberto. La fiesta es solo para niños y sus padres. Ya sabes, es incómodo tener... Bueno, tú entiendes. No entendía. O tal vez sí entendía muy bien. No querían que yo estuviera en la fiesta. No querían que sus amigos ricos vieran a la abuela pobre con su ropa vieja y sus zapatos gastados. Mamá, dijo Roberto finalmente, evitando mi mirada. Te llamamos después. Tal vez puedas venir mañana a ver a Sebastián. Mañana tengo cosas que hacer, dijo Patricia rápidamente. Mejor otro día. Se fueron. Así nomás. Me dejaron parada en mi departamento con el corazón roto. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Las lágrimas finalmente cayeron, pero mientras lloraba, algo más comenzó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza, era rabia, era determinación, porque lo que nadie sabía, lo que Roberto y Patricia no podían imaginar, era que yo tenía un secreto que había guardado durante años, un secreto que cambiaría todo. Caminé hacia mi habitación y abrí el cajón inferior de mi cómoda vieja. Debajo de la ropa doblada había una caja de metal. La saqué con manos temblorosas. Adentro había documentos que demostraban algo que ni Roberto ni Patricia sabían. Y cuando llegara el momento correcto, cuando ya no pudiera soportar más humillaciones, usaría esos documentos. Y nada volvería a ser igual. Sequé mis lágrimas y miré mi reflejo en el espejo agrietado de mi habitación. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la viuda sumisa que todos creían conocer. Era alguien más, alguien que estaba cansada de ser pisoteada. Y lo que pasaría después los dejaría a todos en shock. Me llamo Elena Ramírez, tengo 72 años y he vivido una vida que nadie imaginaría al verme ahora. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán. Mi familia era pobre pero trabajadora. Mis padres cultivaban maíz y vendían lo poco que podían en el mercado local. Cuando tenía 18 años, conocí a Miguel Ramírez. Era un hombre bueno, trabajador, honesto. Nos enamoramos y nos casamos a los pocos meses. Miguel consiguió trabajo en la Ciudad de México como mecánico. Nos mudamos juntos, dejando atrás el pueblo y comenzando una nueva vida. Yo encontré trabajo limpiando casas. No era glamoroso pero pagaba. Y juntos Miguel y yo construimos una vida modesta pero feliz. Roberto nació cuando yo tenía 25 años. Fue el bebé más hermoso que había visto. Desde el momento en que lo sostuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por él. Miguel y yo trabajábamos duro. Él en el taller mecánico, yo limpiando hasta 5 casas diferentes cada semana. Pero nunca nos quejamos. Teníamos un hijo que alimentar, que vestir, que educar. Cuando Roberto tenía 7 años, Miguel comenzó a sentirse mal. Dolores de cabeza constantes, mareos. Pensamos que era cansancio por tanto trabajo. Pero cuando finalmente lo llevé al doctor, las noticias fueron devastadoras. Tumor cerebral, inoperable. Miguel murió 6 meses después. Tenía 35 años. Yo tenía 32. Y Roberto quedó sin padre. El dolor fue indescriptible. Pero no podía darme el lujo de derrumbarme. Tenía un hijo que dependía de mí. Aumenté mis horas de trabajo. Ahora limpiaba 7, a veces 8 casas por semana. Me levantaba a las 5 de la mañana y no regresaba hasta las 9 de la noche. Roberto se quedaba con mi vecina, la señora Esperanza, quien ya era mayor entonces y vivía sola. Ella lo cuidaba después de la escuela a cambio de que yo le ayudara con sus compras y limpieza. Los años pasaron así, trabajo constante, sacrificio constante, pero Roberto era mi razón para seguir adelante. Era un niño brillante, sacaba buenas calificaciones. Los maestros me decían que tenía potencial para llegar lejos. Señora Elena, su hijo es muy inteligente. Debería pensar en mandarlo a una buena secundaria, una que prepare para la universidad.
universidad. Universidad, una palabra que sonaba imposible para una mujer que limpiaba baños para sobrevivir. Pero decidí que Roberto iría a la universidad, fuera como fuera. Cuando Roberto entró a la secundaria, conseguí más trabajos. Ahora también lavaba ropa para familias del vecindario. Planchaba, hacía cualquier cosa que pagara. Guardaba cada peso que podía. Comía lo mínimo. Usaba la misma ropa durante años. No me compraba nada que no fuera absolutamente necesario. Todo era para Roberto, para su educación, para su futuro. Roberto entró a la universidad a estudiar administración de empresas. Estaba tan orgullosa. Mi hijo, el hijo de una empleada doméstica y un mecánico muerto, iba a la universidad. Pero la universidad era cara, muy cara. Las colegiaturas, los libros, el transporte, todo sumaba. Trabajé más que nunca. Mi cuerpo comenzó a dolerme constantemente. Las rodillas, la espalda, las manos agrietadas por tanto detergente y cloro. Pero no me importaba. Cada peso que ganaba iba directamente a la educación de Roberto. Cuando Roberto se graduó, lloré de felicidad. Ahí estaba mi hijo, con toga y birrete, sosteniendo su diploma universitario. Lo logramos, mamá, me dijo abrazándome. Todo tu sacrificio valió la pena. Te prometo que ahora yo voy a cuidar de ti. Ya no vas a tener que trabajar tan duro. Esa promesa me llenó de esperanza. Finalmente, después de tantos años de lucha, podría descansar un poco. Roberto consiguió un buen trabajo, ganaba bien, se mudó a un departamento mejor, comenzó a vestir con ropa elegante, a salir con gente de su trabajo, y poco a poco, comenzó a alejarse de mí. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Siempre estaba ocupado, siempre tenía compromisos. Entonces conoció a Patricia, era hija de un empresario exitoso, había estudiado en escuelas privadas toda su vida, nunca había trabajado un día porque no lo necesitaba, y desde el primer día me miró con desprecio. Nunca lo dijo abiertamente al principio, pero estaba en su forma de mirarme, en cómo evitaba tocar mis manos cuando nos saludábamos, en cómo arrugaba la nariz cuando visitaba mi departamento. Roberto cambió después de conocerla, comenzó a avergonzarse de mí, de mi ropa vieja, de mi manera de hablar, de mi trabajo limpiando casas. Un día vino a visitarme y me dijo, mamá, creo que ya es hora de que dejes de trabajar. Ya tienes casi 65 años. Deberías jubilarte. Me emocioné. Pensé que finalmente me ofrecería ayuda económica para poder dejar de trabajar. Puedes vivir con tu pensión del Seguro Social, continuó. Y yo te voy a mandar algo cada mes para que te ayude. ¿Cuánto? Pregunté. Y 500 pesos. No es mucho, pero es lo que puedo por ahora. Patricia y yo estamos ahorrando para comprar casa. 500 pesos. Después de 30 años de sacrificio. Después de pagar su educación completa, después de renunciar a todo por él, 500 pesos mensuales, pero no protesté, no quería ser la madre demandante, no quería que Roberto se alejara más. Dejé mi trabajo limpiando casas porque mi cuerpo ya no aguantaba. Comencé a vivir con mi pensión mínima del Seguro Social y los 500 pesos que Roberto me mandaba. No alcanzaba, nunca alcanzaba. Tuve que mudarme a un departamento más barato, más pequeño, más viejo, en un vecindario peor. Dejé de comprar medicamentos que necesitaba porque no me alcanzaba. Comía una vez al día para que el dinero durara más. Y la señora Esperanza, mi vecina de toda la vida que ahora también era mayor, comenzó a traerme comida cuando veía que no tenía. Elena, hice demasiada sopa. ¿Me ayudas a terminarla? Elena, compré tortillas de más. Llévatelas antes de que se echen a perder. Mentiras piadosas. Ambas sabíamos que me estaba ayudando porque pasaba hambre. Pero yo aceptaba con gratitud, porque no tenía opción. Roberto se casó con Patricia en una boda elegante a la que apenas me invitaron a último momento. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia de Patricia, como si fuera una vergüenza. Después nació Sebastián, mi nieto, un niño hermoso que se convirtió en mi única alegría. Pero Patricia limitaba mis visitas. Siempre tenía excusas de por qué no podía verlo. Está enfermo, tiene clases, estamos ocupados. Y ahora, en el cumpleaños número 5 de Sebastián, ni siquiera me invitaban a su fiesta. Me quedé sentada en mi departamento esa tarde, sola, pensando en todo lo que había sacrificado. Y decidí que era hora de que Roberto supiera la verdad sobre los documentos en mi caja de metal, la verdad que cambiaría todo. 2 días después del cumpleaños de Sebastián, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo me hizo responder. Señora Elena Ramírez, preguntó una voz masculina profesional. Sí, soy yo. Habla el licenciado Martínez del bufete jurídico Castillo en Asociados.
asociados. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con una propiedad registrada a su nombre. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Una propiedad? Sí, señora. Específicamente, un terreno de aproximadamente 2.000 metros cuadrados ubicado en la zona de Santa Fe. ¿Tiene conocimiento de esta propiedad? Cerré los ojos. Sí, sabía exactamente de qué propiedad hablaba. Sí, conozco ese terreno. Excelente. El motivo de mi llamada es que tengo un cliente muy interesado en comprarlo. Están dispuestos a hacer una oferta muy generosa. ¿Estaría usted disponible para reunirse conmigo mañana para discutir los detalles? ¿Cuánto están ofreciendo? Pregunté con voz temblorosa. Preferiría discutir los números en persona, señora Ramírez, pero puedo adelantarle que estamos hablando de varios millones de pesos. Varios millones de pesos. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas. Señora Ramírez, ¿sigue ahí? Sí, estoy aquí. ¿Puede darme su dirección? Iré mañana. Me dio la información y colgamos. Me quedé sentada en mi sofá viejo, procesando lo que acababa de escuchar. El terreno. El maldito terreno que Miguel había comprado hace 35 años con sus ahorros. En ese entonces, Santa Fe era solo un área abandonada llena de basura y barrancos. Nadie quería vivir ahí. El terreno había costado casi nada. Miguel lo compró pensando en nuestro futuro. Algún día, me había dicho, este lugar se va a desarrollar, y cuando eso pase, este terreno nos sacará de pobres. Pero Miguel murió antes de ver su predicción hacerse realidad. Y yo, con un niño que alimentar y sin tiempo para pensar en terrenos abandonados, simplemente guardé los documentos y me olvidé de ellos. Durante 30 años, ese terreno había estado ahí, registrado a mi nombre pero olvidado. Nunca lo vendí porque no lo necesitaba urgentemente y porque, en el fondo de mi corazón, quería conservar algo que Miguel había comprado para nosotros. Pero ahora Santa Fe se había convertido en una de las zonas más exclusivas y caras de la Ciudad de México. Edificios corporativos, centros comerciales de lujo, residencias para millonarios. Y mi terreno estaba justo en medio de todo eso. Saqué la caja de metal de mi cajón. Dentro estaban los títulos de propiedad, perfectamente conservados a pesar de los años. Terreno de 2,000 metros cuadrados. Registrado a nombre de Elena Ramírez de Ramírez. Pagado en su totalidad. Las manos me temblaban mientras sostenía los documentos. Toda mi vida había sido pobre. Toda mi vida había luchado por cada peso. Toda mi vida había sacrificado todo por mi hijo. Y resulta que todo este tiempo había sido dueña de algo que valía millones. Al día siguiente, tomé el metro hasta la oficina del licenciado Martínez. Era un edificio elegante en Polanco, el tipo de lugar al que nunca había entrado en mi vida. La recepcionista me miró de arriba a abajo cuando entré. Mi ropa vieja y gastada contrastaba fuertemente con el lujo del lugar. Tengo cita con el licenciado Martínez, dije con voz firme a pesar de mi nerviosismo. Su nombre, Elena Ramírez. La recepcionista revisó su computadora. Su expresión cambió de desprecio a sorpresa. Ah, sí, la señora Ramírez. El licenciado la está esperando. Por favor, pase por aquí. Me llevó a una oficina enorme con vista a la ciudad. El licenciado Martínez era un hombre de unos 50 años, bien vestido con aire de competencia. Señora Ramírez, qué gusto conocerla. Por favor, siéntese. Me senté en una silla de cuero que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Señora Ramírez, como le mencioné por teléfono, tengo un cliente muy interesado en su terreno en Santa Fe. Han estado buscando un lote de ese tamaño en esa zona específica durante meses. Sacó unos documentos de su escritorio. La oferta inicial es de 12 millones de pesos. El mundo dejó de girar por un momento. 12 millones de pesos. Señora Ramírez, ¿se siente bien? ¿Necesita agua? Yo, 12 millones. No podía formar oraciones completas. El licenciado sonrió con comprensión. Es una suma considerable, lo sé, pero debo ser honesto con usted. Después de investigar un poco, creo que su terreno vale más que eso. Probablemente entre 15 y 20 millones en el mercado actual. 20 millones de pesos. Sin embargo, continuó, si acepta la oferta de 12 millones, mis clientes están dispuestos a cerrar el trato inmediatamente. Podría tener el dinero en su cuenta en 2 semanas. Mi cabeza daba vueltas. No sabía qué decir. ¿Qué hacer? Licenciado, yo necesito pensarlo. Esto es mucho dinero. No sé, por supuesto, señora Ramírez. Es una decisión importante, pero permítame darle un consejo. Si decide vender, le recomiendo que contrate un abogado de su confianza para que revise todos los documentos. Quiero que este proceso sea completamente transparente y justo para usted. Me dio su tarjeta. Tómese unos días, piénselo, y cuando esté lista, llámeme.
Salí de esa oficina caminando como en un sueño. 12 millones de pesos, tal vez hasta 20 millones. Tomé el metro de regreso a mi departamento. En el trayecto, miré a mi alrededor. Gente trabajadora regresando de sus empleos, cansados, luchando, como yo había luchado toda mi vida. Pero ahora todo podía cambiar. Cuando llegué a mi departamento, la señora Esperanza estaba esperándome con un plato de comida. Elena, hice pollo. Come por favor. Te ves muy delgada últimamente. La miré. Esta mujer que me había ayudado durante años, que me había dado comida cuando no tenía, que había cuidado a Roberto cuando yo trabajaba, que nunca me había pedido nada a cambio. Esperanza, siéntate, necesito contarte algo. Le conté todo, sobre el terreno, sobre la oferta, sobre los millones. Esperanza me escuchó en silencio. Cuando terminé, tomó mis manos con sus manos arrugadas. Elena, esto es un milagro. Finalmente Dios te está recompensando por toda tu lucha, por todos tus sacrificios. No sé qué hacer, Esperanza. Es tanto dinero. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que Roberto, de que cuando se entere. No terminé la oración, pero Esperanza entendió. Tienes miedo de que tu hijo solo te busque por el dinero. Asentí, sintiendo las lágrimas formándose. Entonces no le digas todavía. Vende el terreno. Asegura tu futuro primero. Y después verás cómo manejar la situación con Roberto. Tenía razón. Esa noche tomé una decisión. Vendería el terreno. Aseguraría mi futuro. Y solo entonces, cuando estuviera protegida, le diría a Roberto. Pero lo que no sabía era que Roberto estaba a punto de descubrir todo. Y su reacción sería peor de lo que jamás imaginé. Una semana después de mi reunión con el licenciado Martínez, contraté a una abogada para que me representara. Se llamaba licenciada Morales. Era una mujer de unos 40 años, seria y profesional. Me cobró sus honorarios por adelantado, una cantidad que me pareció enorme pero que Esperanza me prestó de sus ahorros. Elena, invierte en tener buena representación legal, me dijo. Es tu futuro. La licenciada Morales revisó todos los documentos del terreno minuciosamente. Señora Elena, todo está en perfecto orden. Los títulos son legítimos. El terreno está registrado completamente a su nombre. Y siendo sincera, la oferta de 12 millones es baja. Yo le recomendaría pedir al menos 18 millones. 18 millones, repetí incrédula. Señora, ese terreno está en una ubicación privilegiada. Con 2.000 metros cuadrados, cualquier desarrollador pagaría esa cantidad sin pensarlo dos veces. Déjeme negociar por usted. Acepté. No tenía nada que perder. La licenciada Morales contactó a otros compradores potenciales. En 2 semanas, tenía 3 ofertas sobre la mesa. La más alta, 20 millones de pesos. Con el dinero disponible en un mes, me senté en la oficina de la licenciada Morales mirando el contrato. 20 millones de pesos. Un número que ni siquiera podía comprender completamente. Señora Elena, ¿quiere que revise el contrato una vez más? No, está bien. Voy a firmarlo. Tomé la pluma con manos temblorosas y firmé. Con esa firma, mi vida cambió para siempre. Felicidades, señora Elena, en un mes será usted millonaria. Salí de esa oficina sintiendo que caminaba sobre nubes. Todo parecía irreal, como un sueño del que pronto despertaría. Pero era real, muy real. Esa noche, Esperanza y yo celebramos con una cena sencilla en mi departamento. Pan dulce y café. Elena, ¿qué vas a hacer con el dinero? Primero voy a pagar todas mis deudas, incluido lo que me prestaste. Luego voy a comprar un departamento pequeño pero bonito. Y voy a asegurarme de tener suficiente para mis medicamentos y comida por el resto de mi vida. Y Roberto, ¿cuándo le vas a decir? Todavía no lo sé. Primero quiero tener todo seguro. El dinero en mi cuenta, un lugar propio. Y entonces veremos. Pero el destino tenía otros planes. 2 días después, Roberto apareció en mi puerta sin avisar. Traía a Sebastián con él. Mamá, necesito que cuides a Sebastián unas horas. Patricia tiene cita con el doctor y yo tengo una reunión importante en el trabajo. Era la primera vez en meses que me pedía que cuidara a mi nieto. Mi corazón se llenó de alegría. Por supuesto, pasa Sebastián. Abuela tiene galletas. Sebastián entró corriendo. Roberto lo siguió, mirando alrededor de mi departamento con expresión crítica como siempre. Vengo en 3 horas, dijo, y se fue.
Pasé una tarde maravillosa con Sebastián. Jugamos, le leí cuentos, le preparé su merienda favorita. En un momento, Sebastián fue al baño. Yo estaba en la cocina preparando más jugo cuando escuché un ruido en mi habitación. Entré y encontré a Sebastián con mi caja de metal abierta en el piso. Los documentos del terreno estaban esparcidos. Abuela, mira todos estos papeles. ¿Qué son? Sebastián, esos son papeles importantes. No debes tocarlos. Rápidamente recogí todo y guardé la caja, pero mi corazón latía con fuerza. Sebastián era un niño curioso, y sí le decía algo a Roberto. Cuando Roberto regresó a recoger a Sebastián, mi nieto estaba emocionado. Papá, abuela tiene una caja secreta con muchos papeles. Roberto se rió. Sebastián, no inventes historias. Es verdad, tenía papeles con números grandes. Y decía algo de Santa Fe. Roberto dejó de reír. Me miró con expresión extraña. Papeles de Santa Fe, mamá. Son solo documentos viejos, Roberto. Nada importante. Documentos viejos de Santa Fe, insistió. Mamá, esa es una de las zonas más caras de la ciudad. ¿Qué tipo de documentos tienes? Roberto, son cosas de tu padre, solo recuerdos. Pero podía ver que Roberto no me creía. Conocía esa expresión. Era la misma expresión que tenía cuando era niño y trataba de esconder algo. Mamá, ¿tienes alguna propiedad en Santa Fe que no me hayas dicho? Roberto, por favor, tengo que hacer de cenar. Respóndeme. Su voz se elevó. Sebastián comenzó a asustarse. Roberto, estás asustando a Sebastián. Hablaremos después. No, hablaremos ahora. ¿Tienes o no tienes una propiedad en Santa Fe? Lo miré a los ojos. Mi hijo, el niño que había criado con tanto sacrificio, ahora exigiéndome respuestas como si tuviera derecho a controlar mi vida. Sí, dije finalmente. Tengo un terreno. Tu padre lo compró antes de morir. Roberto se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Un terreno en Santa Fe, ¿sabes cuánto vale eso? Sí, lo sé. Y nunca me dijiste. ¿Cuánto tiempo has sabido que tenías esa propiedad? Siempre lo supe, pero no sabía su valor actual hasta hace poco. Y planeabas decirme en algún momento, soy tu hijo, tengo derecho a saber. No tienes derecho a nada, Roberto. Ese terreno es mío. Tu padre lo puso a mi nombre, no al tuyo. La expresión de Roberto cambió de sorpresa a rabia. No puedo creer esto. Has estado viviendo como pobre, haciéndote la víctima, haciendo que me sienta culpable por solo darte 500 pesos al mes, y resulta que tienes un terreno en Santa Fe. Yo no sabía su valor, y de todas formas, no es tu asunto. Claro que es mi asunto. Ese terreno debió ser para mí, para mi educación, para mi futuro. Papá lo compró para la familia, no solo para ti. Tu padre lo compró y lo puso a mi nombre, y ya pagué tu educación con mi trabajo, no con ese terreno. Roberto tomó a Sebastián bruscamente. Vamos, hijo, tu abuela tiene secretos que prefiere guardarse para ella sola. Roberto, no te vayas así. Pero ya se había ido, dando un portazo que hizo temblar las paredes de mi departamento. Me quedé sola en el silencio, sabiendo que acababa de abrir una caja de Pandora, y lo peor estaba por venir. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Patricia. Elena, ¿qué le dijiste a Roberto? Llegó a casa furioso diciendo algo de un terreno y millones de pesos. ¿De qué está hablando? Patricia, eso es entre Roberto y yo. No lo es. Si tienes dinero, si tienes propiedades, eso nos afecta a todos. Roberto es tu hijo. Tiene derecho a esa herencia. No es una herencia. Es mi propiedad. Comprada con el dinero de mi esposo y registrada a mi nombre. Pero eres vieja. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? Nosotros lo necesitamos más. Tenemos una hipoteca. Tenemos gastos, y yo tengo derecho a vivir con dignidad en mi vejez. Algo que ustedes nunca me dieron. Eres una egoísta, Elena. Una egoísta que solo piensa en sí misma. Pero te advierto, no vamos a dejar que te quedes con todo ese dinero. Roberto tiene derechos, y vamos a pelear por ellos. Colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, temblando. La guerra había comenzado, y lo que pasaría después sería aún peor. 3 días después de la llamada de Patricia, recibí una citación legal. Roberto me estaba demandando. Me senté en mi sofá viejo leyendo el documento con manos temblorosas. Las palabras bailaban frente a mis ojos, pero el mensaje era claro. Roberto reclamaba que el terreno de Santa Fe era parte del patrimonio familiar, que como hijo único, tenía derecho a heredar la mitad
cuando yo muriera, y estaba solicitando una orden judicial para impedir que yo vendiera el terreno sin su consentimiento. Llamé inmediatamente a la licenciada Morales. Señora Elena, no se preocupe, esta demanda no tiene fundamento legal. El terreno está registrado completamente a su nombre. Su esposo lo compró y lo puso a su nombre específicamente. Su hijo no tiene ningún derecho sobre él mientras usted esté viva, pero puede detener la venta. No, pero puede hacer el proceso más complicado. Va a intentar presionarla para que le dé parte del dinero. Y es una táctica común. ¿Qué debo hacer? Continuar con la venta como planeado y prepararse para una batalla legal que, le garantizo, su hijo va a perder. Pero la batalla legal no fue lo único que Roberto inició. Comenzó una campaña para destruir mi reputación. Llamó a todos los familiares que todavía teníamos, primos lejanos, tíos ancianos, cualquiera que recordara a Miguel, y que les contó su versión de la historia, que yo había escondido una propiedad valiosa durante años, que lo había criado en la pobreza cuando tenía millones esperando, que era una madre egoísta que solo pensaba en sí misma. Las llamadas comenzaron a llegar. Elena, ¿es cierto que tienes un terreno millonario? Y que Elena, Roberto dice que lo criaste en la miseria cuando tenías dinero escondido. Elena, ¿cómo puedes ser tan egoísta con tu propio hijo? Intenté explicarles que no sabía el valor del terreno, que lo había olvidado durante años, que de todas formas era mío, y había trabajado toda mi vida para criar a Roberto, pero nadie me escuchaba. Roberto había pintado una imagen de mí como la villana codiciosa, y la gente le creía. Una semana después, Patricia hizo algo peor. Publicó en redes sociales una foto de mi departamento pequeño y viejo, una foto de Roberto cuando era niño en ropa gastada, y un texto largo explicando cómo yo había escondido millones mientras mi hijo sufría. La publicación se volvió viral en nuestro círculo social. Cientos de comentarios. ¡Qué madre tan horrible! Pobre Roberto, criado en la pobreza por una madre egoísta. Esa vieja debería darle todo el dinero a su hijo. ¿Para qué lo necesita a su edad? Dejé de salir de mi departamento. No podía soportar las miradas de los vecinos, los murmullos cuando pasaba. Solo Esperanza me defendía. No les hagas caso, Elena. La gente siempre habla sin saber, pero las palabras dolían. Cada comentario era una puñalada. Entonces un día, Roberto apareció en mi puerta con un grupo de gente. Eran reporteros de un programa de televisión de chismes. Mamá, esta gente quiere escuchar tu versión de la historia. ¿Por qué no les explicas por qué prefieres quedarte con millones en lugar de ayudar a tu hijo? Cerré la puerta en sus caras, pero podía escucharlos afuera, grabando, haciendo preguntas a los vecinos. ¿Conoce a la señora Elena? ¿Es verdad que tiene millones y vive como pobre? ¿Alguna vez ha ayudado a alguien en este edificio? Esperanza salió y los corrió. Déjenla en paz, no saben nada, pero el daño estaba hecho. Esa noche, mi cara apareció en televisión. Un segmento completo sobre la madre millonaria que abandona a su hijo. Mostraron mi departamento viejo, mi ropa gastada, y luego mostraron a Roberto y Patricia en su casa bonita, con Sebastián, luciendo como la familia perfecta víctima de una madre cruel. Solo quiero lo que es justo, decía Roberto a la cámara con lágrimas falsas. Mi padre compró ese terreno para nuestra familia, para mí, y mi madre quiere quedarse con todo. Ni siquiera me ayuda con los 500 pesos que le doy cada mes. Patricia agregaba su parte. Elena vive haciéndose la víctima, diciendo que no tiene dinero, aceptando caridad de los vecinos, todo mientras tiene millones escondidos. Es repugnante. Al día siguiente, había gente afuera de mi edificio, gente que había visto el programa, gritando, insultándome, vieja egoísta, dale el dinero a tu hijo, no tienes vergüenza. No podía salir, estaba prisionera en mi propio departamento. Llamé a la licenciada Morales. Esto es acoso, señora Elena. Vamos a pedir una orden de restricción contra mi propio hijo, si es necesario, sí. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, pasó algo que cambió todo. La señora Esperanza sufrió un ataque al corazón. Escuché el golpe en la pared que compartíamos. Corrí a su departamento usando la copia de llave que me había dado años atrás. La encontré en el piso, agarrándose el pecho. Esperanza, aguanta. Llamé a la ambulancia. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. En el hospital, los doctores me dijeron que necesitaba una cirugía de corazón inmediata. Pero era cara, muy cara.
y Esperanza no tenía seguro médico completo. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Aproximadamente 300,000 pesos. No lo pensé 2 veces. Yo pago. Hagan la cirugía. Señora, necesitamos el pago por adelantado. Tengo el dinero. Lo voy a conseguir. Llamé a la licenciada Morales. Le expliqué la situación. Señora Elena, la venta del terreno todavía no se completa. No tiene ese dinero disponible. ¿Puede adelantarme algo? ¿Un préstamo contra la venta? Hubo una pausa. Déjeme hacer algunas llamadas. 2 horas después, la licenciada me llamó de vuelta. Conseguí el dinero. Un préstamo puente contra la venta del terreno. Pero señora Elena, esto va a reducir su ganancia final. No me importa. Esperanza me salvó la vida durante años. Es mi turno de salvarla a ella. Pagué la cirugía. Esperanza sobrevivió. Cuando despertó, llorando de gratitud, tomó mi mano. Elena, tú, no debiste, el dinero. Shh, el dinero puede esperar. Tú no puedes. Esa tarde, mientras salía del hospital, me encontré con Roberto en la entrada. Había venido siguiéndome. Había visto todo. Entonces sí tienes el dinero. Pudiste sacar 300,000 pesos así nomás. Lo miré a los ojos. Esperanza estuvo ahí para mí cuando nadie más lo estuvo. Incluido tú. Soy tu hijo. Tengo más derecho a ese dinero que una vecina extraña. Esperanza nunca me echó de su casa. Nunca me humilló. Nunca me demandó. Nunca puso reporteros en mi puerta. Ella me dio comida cuando tú solo me dabas 500 pesos. Roberto se puso rojo de rabia. Te vas a arrepentir, mamá. Te juro que te vas a arrepentir. Se fue. Y yo supe que lo peor todavía estaba por venir. Porque lo que Roberto hizo después cruzó una línea que nunca imaginé que mi hijo cruzaría. 2 semanas después del incidente en el hospital, la venta del terreno finalmente se completó. 20 millones de pesos fueron transferidos a mi cuenta bancaria, menos los 300,000 que había prestado para la cirugía de Esperanza, menos los honorarios de la licenciada Morales, menos algunos otros gastos. Quedaron 19,200,000 pesos. Me senté en el banco mirando el saldo en la pantalla. Era surreal. Toda una vida de pobreza y ahora era millonaria. Lo primero que hice fue buscar un departamento para comprar. Algo pequeño pero digno, con 2 habitaciones, cocina completa, baño decente. Lo encontré en una semana. Un departamento bonito en un edificio con seguridad. Costó 2 millones de pesos. Lo compré en efectivo. También compré muebles nuevos. Nada ostentoso. Solo cosas cómodas y funcionales. Y reservé dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Calculé que con 10 millones en inversiones seguras, podría vivir con dignidad hasta que muriera. Los otros 7 millones los guardé. Todavía no sabía qué hacer con ellos. Durante todo este proceso, Roberto no dejó de hostigarme. Llamadas constantes, mensajes, amenazas legales. Mamá, esto no se va a quedar así. Voy a pelear hasta que me des lo que me corresponde. Roberto, no te corresponde nada. Ya vendí el terreno. El dinero es mío. Ese dinero debería ser mío. Papá lo compró para mí. Tu padre lo compró para mí. Lo puso a mi nombre. Y ya gasté suficiente de mi vida sacrificándome por ti. Este dinero es para mi vejez. Pero Roberto no escuchaba. Estaba cegado por la codicia. Entonces, una noche pasó algo que nunca imaginé. Estaba empacando mis cosas en mi viejo departamento, preparándome para mudarme al nuevo, cuando alguien tocó la puerta. Era Sebastián, solo, llorando. Sebastián, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres? Abuela, necesito hablar contigo. Tenía los ojos rojos e hinchados. Lo dejé entrar. Le preparé chocolate caliente. Esperé a que se calmara. Abuela, escuché a papá y mamá hablando. Están planeando algo malo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué están planeando, mi amor? Papá dijo que si no le das el dinero, van a decir que estás loca, que no puedes cuidarte sola. Van a tratar de que te encierren en un asilo. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Un asilo? Sebastián asintió, las lágrimas cayendo. Mamá dijo que si te declaran incapaz, papá puede controlar todo tu dinero, que es la única manera de conseguirlo. Me temblaban las manos. ¿Roberto realmente haría algo así? ¿Mi propio hijo? Abuela, no quiero que te lleven. Te amo. No me importa el dinero, solo quiero que estés bien. Abracé a mi nieto, este niño inocente atrapado en medio de la codicia de sus padres. No te preocupes, mi amor. Tu abuela sabe cuidarse, pero por
Por dentro, estaba aterrada. Después de que Sebastián se fue, llamé a la licenciada Morales de emergencia. Señora Elena, lo que me cuenta es muy grave. Si su hijo intenta declararla incapaz, necesitamos actuar rápido. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a hacerle una evaluación médica completa. Necesitamos documentación de doctores certificando que usted está en plenas facultades mentales. Segundo, vamos a crear un fideicomiso para proteger su dinero. Así, incluso si intentan algo, el dinero estará fuera de su alcance. Haga lo que sea necesario. Durante la siguiente semana, me sometí a evaluaciones médicas exhaustivas, exámenes cognitivos, pruebas psicológicas, todo para demostrar que estaba perfectamente cuerda. Los doctores confirmaron lo que yo ya sabía. Estaba completamente sana mentalmente. Señora Elena, usted está en perfecto estado cognitivo, mejor que muchas personas de la mitad de su edad. Con esos documentos en mano, la licenciada Morales creó un fideicomiso irrevocable. Mi dinero estaba protegido. Nadie, ni siquiera Roberto, podría tocarlo sin mi consentimiento. Pero Roberto no se rindió. Una semana después, mientras terminaba de empacar en mi viejo departamento, llegó una trabajadora social del gobierno con 2 policías. Señora Elena Ramírez, sí, soy yo. Recibimos un reporte de que usted podría estar en situación de vulnerabilidad, que posiblemente no puede cuidarse sola. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Roberto había seguido adelante con su plan. Por supuesto, pasen. La trabajadora social entró y miró alrededor. El departamento estaba ordenado, limpio, yo estaba vestida apropiadamente. Había comida en la cocina. Señora Elena, ¿vive sola? Sí, puede cuidarse por sí misma. Completamente. Cocino, limpio, pago mis cuentas, manejo mi dinero. ¿Tiene alguna condición médica que le impida funcionar normalmente? Presión alta controlada con medicamento. Nada más. La trabajadora social tomó notas. Hizo más preguntas. Revisó mi refrigerador, mis medicamentos, todo. Después de 30 minutos, se volvió hacia mí. Señora Elena, usted claramente está en perfectas condiciones de cuidarse sola. No veo ninguna razón para intervención del gobierno. Alguien hizo un reporte falso. Fue mi hijo. Quiere mi dinero. La trabajadora social suspiró. Desafortunadamente, vemos esto con frecuencia. Familiares haciendo reportes falsos para obtener control sobre ancianos con recursos. Voy a documentar que este reporte es infundado. Se fueron, yo me quedé temblando de rabia. Roberto había intentado encerrarme en un asilo. Mi propio hijo. El niño que había criado con tanto amor. Tomé mi teléfono y marqué su número. Mamá, Roberto, sé lo que intentaste hacer. La trabajadora social acaba de irse. Silencio. Intentaste que me declararan incapaz. Intentaste que me encerraran en un asilo para robar mi dinero. Mamá, yo solo estoy preocupado por ti. No estás bien. ¿Necesitas ayuda? Mentiroso. Sebastián me lo contó todo. Escuchó tu plan. Sé exactamente lo que intentas hacer. Más silencio. Roberto, eres mi hijo. Te amé más que a mi propia vida. Sacrifiqué todo por ti. Y esto es lo que me pagas. Con traición, con codicia, con crueldad. Mamá, ese dinero debería ser mío. No es tuyo. Nunca fue tuyo. Tu padre lo compró para mí. Lo puso a mi nombre. Es mi dinero, y lo voy a usar para vivir con dignidad el resto de mi vida. Te vas a arrepentir. No, Roberto, tú te vas a arrepentir. Porque lo que voy a hacer ahora te va a doler más que todo lo demás. ¿Qué vas a hacer? Voy a cambiar mi testamento. Cada peso que tengo va a ir a caridad cuando muera. Tú no vas a ver ni un centavo. Roberto dejó escapar un grito ahogado. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Mi abogada tiene los documentos listos. Los firmo mañana. La Fundación de Niños Huérfanos va a recibir todo. Niños como tú eras. Niños que necesitan ayuda real. No hijos codiciosos que abandonan a sus madres. Colgué el teléfono. Y por primera vez en meses sonreí. Porque acababa de ganar la batalla. Pero la guerra todavía no terminaba. Al día siguiente, firmé el Nuevo Testamento en la oficina de la licenciada Morales. Señora Elena, ¿está segura de esto? Es una decisión muy radical. Completamente segura. Mi hijo me demostró que solo le importa el dinero. No voy a recompensar esa codicia. El testamento era claro. Al morir yo, todos mis bienes irían a la Fundación Esperanza, una organización que ayudaba a niños huérfanos y madres solteras. La misma situación en la que yo había estado décadas atrás. Roberto no recibiría nada, pero dejé una cláusula
cláusula especial, un fideicomiso de educación para Sebastián, 2 millones de pesos que solo podrían usarse para su educación universitaria. Roberto no podría tocar ese dinero, solo Sebastián cuando cumpliera 18 años. Para mi nieto, le dije a la licenciada, él es inocente en todo esto, merece una oportunidad. Esa misma tarde, me mudé a mi nuevo departamento. Era hermoso, luminoso, espacioso, con vista a un pequeño parque. Esperanza, quien ya se había recuperado de su cirugía, vino a ayudarme a desempacar. Elena, esto es increíble. Finalmente tienes el hogar que mereces. Es nuestro hogar, le dije. La habitación extra es para ti. Quiero que vivas aquí conmigo. Esperanza comenzó a llorar. Elena, no puedo aceptar. Sí puedes. Me salvaste durante años. Ahora es mi turno de cuidarte. Además, somos familia. La única familia real que tengo. Nos abrazamos llorando. 2 mujeres viejas que habían sobrevivido juntas décadas de lucha. Los siguientes meses fueron los más pacíficos de mi vida. Vivía cómodamente, sin preocuparme por dinero, sin pasar hambre, sin depender de nadie. Compré ropa nueva, no cara, pero bonita y de buena calidad. Fui al dentista después de años de postergar tratamientos. Me arreglé el cabello en un salón profesional por primera vez en mi vida. Esperanza y yo cocinábamos juntas. Veíamos películas, paseábamos por el parque. Éramos felices, pero Roberto no se rendía. Un día, 3 meses después de mudarme, alguien tocó la puerta. Era Patricia, sola, sin Roberto. Elena, necesito hablar contigo. Dudé, pero finalmente la dejé pasar. Se sentó en mi nuevo sofá mirando alrededor con expresión difícil de leer. Bonito departamento. Gracias. Hubo un silencio incómodo. Finalmente Patricia habló. Vengo a pedirte perdón. Casi me caigo de la sorpresa. ¿Qué? Perdón. Por todo. Por cómo te traté. Por las cosas que dije. Por apoyar a Roberto en su codicia. No sabía qué decir. Patricia nunca había mostrado humildad en su vida. ¿Por qué este cambio? Patricia respiró profundo. Porque finalmente vi a Roberto por lo que realmente es. Un hombre consumido por la codicia. Y me di cuenta de que me casé con alguien que ama más el dinero que a su propia familia. Sacó unos papeles de su bolso. Estos son papeles de divorcio. Los presenté la semana pasada. ¿Te estás divorciando de Roberto? Sí. No puedo seguir casada con un hombre que intentó encerrar a su propia madre en un asilo por dinero. No puedo permitir que Sebastián crezca pensando que ese comportamiento es aceptable. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Elena, sé que no merezco tu perdón. Fui horrible contigo, pero quiero que sepas que finalmente entiendo. Entiendo lo que sacrificaste. Entiendo tu derecho a vivir con dignidad. No sabía si creerle, pero algo en su expresión parecía genuino. ¿Dónde está Roberto ahora? En casa de sus padres. Perdió su trabajo hace 2 meses. Al parecer, su obsesión con conseguir tu dinero afectó su desempeño laboral. Lo despidieron. ¿Perdió su trabajo? Sí. Y sin mi sueldo para ayudar, está luchando para pagar la hipoteca de la casa. Creo que finalmente está enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Patricia se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Elena, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero Sebastián te extraña. Habla de ti constantemente. Le encantaría verte. Mi corazón se derritió. Mi nieto, el único en toda esta situación que permanecía inocente. Roberto permitiría que lo viera. Roberto no tiene opción. Tengo custodia temporal mientras se procesa el divorcio. Puedo llevarte a Sebastián cuando quieras. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse. Me encantaría verlo. Este sábado, ¿puedo traerlo? Sí, por favor. Patricia se fue. Me quedé sentada procesando todo. ¿Era genuino su arrepentimiento? ¿O este era otra manipulación? Esperanza entró desde su habitación. Había escuchado todo. Elena, ¿le crees? No lo sé, pero quiero creerle. Por Sebastián. Ese niño merece tener a su abuela en su vida. El sábado llegó. Patricia trajo a Sebastián. Mi nieto corrió a mis brazos gritando, «Abuela». Lo abracé sintiendo que mi corazón explotaba de amor. Mi amor, ¿cómo te he extrañado? Abuela, tu casa nueva es hermosa. Puedo venir a visitarte seguido. Puedes venir cuando quieras, mi vida. Patricia nos observaba con lágrimas en los ojos. Voy a dejarlos pasar tiempo juntos. Los recojo en 3 horas. Esas 3 horas fueron mágicas. Sebastián y yo jugamos. Comimos galletas. Le leí cuentos. Fue perfecto. Cuando Patricia regresó, Sebastián no quería irse. Puedo regresar mañana, abuela. Cuando quieras, mi amor. Después de que se fueron, me senté en mi sofá sintiendo una paz que no había sentido en meses. Pero esa paz no duraría, porque esa noche Roberto apareció en mi puerta.
borracho, furioso, fuera de control. Mamá, abre esta maldita puerta. Llamé a seguridad del edificio inmediatamente, pero antes de que llegaran, Roberto pateó la puerta con tanta fuerza que la cerradura cedió. Entró tambaleándose, oliendo a alcohol, con ojos inyectados de sangre. Esto es tu culpa, todo es tu culpa. Perdí mi trabajo, mi esposa me está dejando, y todo porque tú no quisiste compartir. Roberto, estás borracho. Vete antes de que llame a la policía. Llama a quien quieras. Ya no me importa nada. Me quitaste todo, mi familia, mi dignidad, todo. Esperanza salió de su habitación con el teléfono en la mano. Elena, ya llamé a la policía. Vienen en camino. Roberto la miró con odio. Tú, la vecina entrometida. Esto también es tu culpa. Llenándole la cabeza a mi madre en mi contra. Tu madre tiene su propia cabeza, Roberto, y finalmente la está usando. Roberto dio un paso hacia Esperanza con el puño levantado, pero yo me interpuse. No te atrevas a tocarla. ¿O qué, mamá? ¿Qué vas a hacer? Quitarme más cosas. Ya te quitaste todo tú solo, con tu codicia, con tu crueldad. Yo solo protegí lo que era mío. Roberto se desplomó en el suelo llorando como un niño. Lo perdí todo, mamá. Todo. La seguridad del edificio llegó en ese momento junto con la policía. Se llevaron a Roberto. Le pusieron una orden de restricción. No podía acercarse a mí a menos de 100 metros. Después de que se fueron, me senté temblando. Esperanza me abrazó. Ya pasó, ya terminó. Pero yo sabía que no había terminado, porque lo que pasaría en las siguientes semanas cambiaría todo una última vez. 2 semanas después del incidente con Roberto borracho, Patricia me llamó. Elena, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Roberto. ¿Qué pasó? ¿Puedo ir a tu departamento? Es importante. 1 hora después, Patricia estaba sentada en mi sala con expresión de preocupación genuina. Roberto está en el hospital. Intentó hacerse daño. Tomó muchas pastillas. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Tomó pastillas. Muchas pastillas. Por suerte su casero lo encontró a tiempo y llamó a una ambulancia. Está estable ahora, pero Elena está destruido, completamente destruido. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Era mi hijo. Por más que me había lastimado, seguía siendo mi hijo. Puedo verlo. Los doctores dicen que está en observación psiquiátrica, pero sí, puedes visitarlo. Creo que necesita verte. Al día siguiente fui al hospital. Roberto estaba en una habitación del área psiquiátrica. Se veía horrible, demacrado, ojeras profundas, completamente derrotado. Cuando me vio entrar, comenzó a llorar. Mamá, lo siento tanto. Me senté junto a su cama. Roberto, ¿qué has hecho? Lo arruiné todo. Mi trabajo, mi matrimonio, mi relación contigo. Todo por dinero, por maldito dinero que ni siquiera era mío. Tomé su mano. Estaba fría y temblorosa. Mamá, Patricia tiene razón. Soy un hombre horrible. No merezco ser tu hijo. No merezco nada. Roberto, estás enfermo. Necesitas ayuda. No solo estoy enfermo. Soy un monstruo. Intenté encerrarte en un asilo. A ti, a mi propia madre que sacrificó todo por mí. Los siguientes días, Roberto se quedó en tratamiento psiquiátrico. Los doctores diagnosticaron depresión severa y trastorno obsesivo relacionado con dinero. Su hijo tiene problemas serios, me explicó el psiquiatra, y la codicia se convirtió en una obsesión que destruyó su capacidad de funcionar normalmente. Necesita tratamiento a largo plazo. ¿Cuánto tiempo? Al menos 6 meses internado. Después, terapia continua. Y señora Ramírez, siendo honesto, parte de su recuperación depende de usted. De mí, su hijo siente culpa profunda por cómo la trató. Esa culpa está alimentando su depresión. Necesita saber si hay posibilidad de perdón o no. Me fui del hospital con esa pregunta resonando en mi cabeza. ¿Podía perdonar a Roberto? Debía perdonarlo. Esa noche, Esperanza y yo tuvimos una conversación larga. Elena, solo tú sabes lo que tu corazón puede soportar. Pero recuerda, el perdón no es para él, es para ti, para que puedas vivir en paz. No sé si puedo, Esperanza. Me lastimó tanto. Intentó destruirme. Lo sé, pero también es tu hijo, el niño que criaste. Está enfermo. Necesita ayuda. Pensé en todas las noches que había trabajado hasta el agotamiento para darle a Roberto una vida mejor, en todos los sacrificios, en todo el amor que había dado, y también pensé en todas las humillaciones, en los 500 pesos mensuales, en vivir con hambre mientras él vivía en lujo, en sus intentos de encerrarme. Pero entonces recordé algo. Una noche hace décadas, Roberto tenía 10 años. Había llegado llorando de la escuela porque otros niños se burlaban de su ropa
ropa vieja. Mamá, ¿por qué somos tan pobres? ¿Por qué no podemos ser como las otras familias? Yo lo había abrazado y le había dicho, somos pobres en dinero pero ricos en amor. Y el amor, mi hijo, vale más que todo el oro del mundo. Roberto me había mirado con esos ojos inocentes y había dicho, cuando crezca, voy a hacerte rica, mamá, te lo prometo. Esa promesa inocente de un niño de 10 años, cuando se había transformado en la codicia destructiva del adulto. 2 semanas después de la crisis de salud mental de Roberto, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo me hizo responder. Señora Elena Ramírez, preguntó una voz masculina profesional. Sí, soy yo. Habla el licenciado Martínez del bufete jurídico Castillo & Asociados. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con una propiedad registrada a su nombre. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una propiedad. Sí, señora. Específicamente un terreno de aproximadamente 2.000 metros cuadrados ubicado en la zona de Santa Fe. ¿Tiene conocimiento de esta propiedad? Cerré los ojos. Sí, sabía exactamente de qué propiedad hablaba. Sí, conozco ese terreno. Excelente. El motivo de mi llamada es que tengo un cliente muy interesado en comprarlo. Están dispuestos a hacer una oferta muy generosa. ¿Estaría usted disponible para reunirse conmigo mañana para discutir los detalles? ¿Cuánto están ofreciendo? Pregunté con voz temblorosa. Preferiría discutir los números en persona, señora Ramírez, pero puedo adelantarle que estamos hablando de varios millones de pesos. Varios millones de pesos. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas. Señora Ramírez, sigue ahí. Sí, estoy aquí. Puede darme su dirección. Iré mañana. Me dio la información y colgamos. Me quedé sentada en mi sofá viejo, procesando lo que acababa de escuchar. Después de la crisis de salud mental de Roberto, las cosas tomaron un giro inesperado. Los doctores lo mantuvieron en observación psiquiátrica durante 6 semanas. Durante ese tiempo, Patricia empezó a visitarme regularmente con Sebastián. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Sebastián necesita estabilidad, y tú eres la única persona estable en su vida ahora mismo. Sebastián se había vuelto mi compañía constante. Cada tarde después de la escuela Patricia lo traía a mi departamento. Hacíamos tareas juntos, cocinábamos, jugábamos, construimos la relación de abuela y nieto que Roberto y Patricia me habían negado durante años. Un día, mientras Sebastián dibujaba en la mesa de la cocina, Patricia me llamó aparte. Elena, necesito contarte algo que Roberto hizo y que no descubrí hasta hace poco. ¿Qué cosa? Patricia sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla. Eran mensajes de Roberto a sus amigos. Mensajes horribles. Necesito una estrategia legal para quitarle el dinero a la vieja. Algún abogado corrupto que conozcan. Si la declaran incapaz, todo pasa a mí automáticamente. Solo necesito 3 testigos que digan que está loca. Ese dinero debió ser mío desde el principio. Voy a recuperarlo aunque tenga que destruirla en el proceso. Sentí que me faltaba el aire. Una cosa era sospechar sus intenciones. Otra era ver las palabras escritas tan fríamente. ¿Cuándo son estos mensajes? De hace 4 meses, justo antes de su crisis. Elena, Roberto no estaba solo triste o desesperado. Estaba planeando activamente destruirte. Patricia comenzó a llorar, y yo lo apoyé. Dios mío, lo apoyé en todo. En humillarte, en demandarte, en intentar encerrarte. Soy tan culpable como él. Patricia, ¿por qué me muestras esto ahora? Porque finalmente vi quién era realmente. Y porque quiero que sepas que si decides cortar todo contacto con Roberto lo entenderé. Más que eso lo apoyaré. Me senté en el sofá, procesando todo. Los mensajes confirmaban lo que ya sabía, pero dolía verlo tan explícito. ¿Roberto sabe que tienes estos mensajes? No. Los encontré en su computadora cuando empaqué sus cosas del hospital. Pero Elena, hay más. Patricia sacó más documentos de su bolso. Roberto también contactó a 3 abogados diferentes buscando maneras de impugnar la venta del terreno. Gastó casi 20,000 pesos en consultas legales. Dinero que no teníamos. Por eso perdimos la casa. Perdieron la casa. Sí, el banco la embargó la semana pasada. Roberto gastó todo nuestro dinero en abogados tratando de quitarte tu dinero. Y ahora Sebastián y yo estamos viviendo con mi hermana. Las lágrimas corrían por el rostro de Patricia. Elena, Roberto no solo te destruyó a ti, nos destruyó a todos, a su familia, a su hijo, todo por codicia. Sebastián apareció en ese momento. Mamá, ¿por qué lloras? Patricia se limpió las lágrimas rápidamente. Estoy bien, mi amor, solo hablando de cosas de adultos.
2. Después de que Patricia y Sebastián se fueron, llamé a la licenciada Morales. Señora Elena, con esta evidencia, podríamos presentar una contrademanda contra Roberto, por acoso, por intento de fraude, por difamación. Podríamos destruirlo legalmente. ¿Y qué ganaría con eso? Justicia y protección. Una sentencia en su contra garantizaría que nunca más pueda acosarla. Déjeme pensarlo. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Roberto, en el niño que había sido, en el hombre en el que se había convertido. Esperanza entró a mi habitación con una taza de té. Elena, te escuché dando vueltas. ¿Qué pasa? Le conté todo, los mensajes, los planes de Roberto, la posibilidad de contrademandar. Esperanza escuchó en silencio. Finalmente habló. Elena, solo tú sabes lo que tu corazón puede soportar. Pero te voy a decir algo. Roberto está enfermo, genuinamente enfermo. La pregunta no es si merece tu perdón. La pregunta es si tú puedes vivir en paz con cualquier decisión que tomes. 2 días después, fui a visitar a Roberto al hospital psiquiátrico por última vez antes de que lo dieran de alta. Entré con los mensajes impresos en mi bolso. Estaba preparada para confrontarlo, para mostrarle que sabía exactamente lo que había planeado. Pero cuando lo vi, sentado en la sala común con otros pacientes, luciendo tan pequeño, tan derrotado, algo en mí cambió. Mamá, dijo sorprendido al verme, no esperaba que vinieras. Nos sentamos en un rincón. Roberto evitaba mi mirada. Los doctores dicen que puedo irme la próxima semana. Patricia me consiguió un cuarto en una pensión barata. Es lo que puedo pagar con mi sueldo. Roberto, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto. Lo que sea. Si yo hubiera muerto hace 6 meses, cuando intentaste declararme incapaz, ¿qué habrías hecho con mi dinero? Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente habló con voz apenas audible. Lo habría gastado todo, en una casa más grande, en un auto nuevo, en impresionar a la gente, en todas las cosas superficiales que creía que me harían feliz. Y ahora sé que esas cosas no traen felicidad, solo trajeron miseria. Destruí mi familia, mi salud mental, mi relación contigo, todo por dinero que ni siquiera era mío. Saqué los mensajes impresos de mi bolso, los puse sobre la mesa entre nosotros. Roberto los miró y su rostro palideció. ¿Cómo? Patricia me los mostró. Roberto, estos mensajes demuestran que no solo estabas desesperado, estabas planificando activamente destruirme, arruinar mi reputación, encerrarme, robarme. Roberto comenzó a llorar. Mamá, no hay excusa. Estaba consumido. Era como una adicción. El dinero, la idea de tenerlo, se apoderó de mí completamente. ¿Y qué debo hacer con esto? Mi abogada dice que puedo demandarte, destruirte legalmente. Hazlo, merezco todo eso y más. Lo miré, este hombre roto, mi hijo, el producto de mi amor pero también de sus propias decisiones terribles. No voy a demandar. Roberto levantó la vista sorprendido. ¿Qué? No voy a demandarte, porque no gano nada con eso. Ya perdiste tu trabajo, tu casa, tu familia, tu salud mental. ¿Qué más puedo quitarte? Mamá, pero tampoco voy a fingir que esto no pasó. Roberto, quebraste algo entre nosotros, algo que tal vez nunca se repare completamente. Puedo perdonarte eventualmente, pero nunca voy a olvidar. Tomé los mensajes de la mesa y los guardé en mi bolso. Cuando salgas del hospital, vas a estar solo. Vas a tener que reconstruir tu vida desde cero, sin mi dinero, sin mi ayuda. Es la única manera en que puedes aprender realmente. Lo entiendo, pero continué. Si logras reconstruirte, si logras convertirte en un hombre de verdad, en un padre decente para Sebastián, entonces tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de ser familia nuevamente, una familia diferente. Pero familia, me levanté para irme. Roberto se quedó sentado, llorando en silencio. En la puerta me volteé una última vez. Roberto, tu padre compró ese terreno para asegurar mi futuro, no el tuyo. Él sabía que los hombres de verdad cuidan a sus madres, no las destruyen por dinero. Espero que algún día entiendas eso. Salí del hospital y no miré atrás. En el taxi de regreso a casa, Esperanza me llamó. ¿Cómo te fue? Le di una última oportunidad, pero en mis términos, sin dinero, sin rescates, solo la posibilidad de reconstruir si realmente cambia. Eres más fuerte de lo que piensas, Elena. O tal vez solo estoy cansada de pelear. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses, porque había tomado una decisión, y fuera cual fuera el resultado, era mi decisión, hecha con dignidad, con límites claros, y eso era lo único que importaba.
2 años después de mi última conversación con Roberto en el hospital psiquiátrico, mi vida había encontrado una paz que nunca imaginé posible. Vivía cómodamente en mi departamento con esperanza. Cada mañana despertábamos temprano, preparábamos café juntas y disfrutábamos del amanecer desde nuestro balcón. Mi salud había mejorado enormemente. Con dinero para medicamentos y buena alimentación, mi presión estaba controlada. Había ganado peso. Me sentía fuerte por primera vez en décadas. Sebastián me visitaba cada sábado. Patricia había mantenido su palabra de permitirme ser parte de la vida de mi nieto. Horneábamos galletas juntos, leíamos cuentos. Le enseñaba sobre su abuelo Miguel. Abuela, mi abuelo era como mi papá, me preguntó un día mientras decorábamos galletas. No, mi amor, tu abuelo era diferente. Era un hombre bueno, honesto, trabajador. Nunca dejó que el dinero fuera más importante que la familia. ¿Papá va a ser así algún día? La pregunta me dolió. Espero que sí, mi vida. Espero que sí. Roberto y yo no habíamos hablado en esos 2 años. Sabía por Patricia que había completado su tratamiento psiquiátrico, que estaba trabajando en un trabajo modesto, que vivía en una habitación pequeña, que luchaba pero sobrevivía. Parte de mí sentía tristeza por él, pero otra parte sabía que necesitaba ese tiempo. Necesitaba aprender a vivir sin depender de mi dinero, sin esperar que yo lo rescatara. Un jueves por la tarde, mientras Esperanza y yo tomábamos té en el balcón, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta mi corazón se detuvo. Era Roberto, pero se veía diferente, más delgado pero saludable, ropa simple pero limpia. Algo en sus ojos había cambiado. Ya no tenía esa mirada codiciosa, tenía algo más. ¿Paz? Hola mamá. Roberto, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? Solo unos minutos. Dudé pero finalmente lo dejé entrar. Esperanza se retiró discretamente a su habitación. Roberto se sentó en el borde del sofá, nervioso, jugando con sus manos. Mamá, sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que dijiste que necesitaba hacer esto solo, y lo he intentado. Durante 2 años he intentado ser mejor. ¿Y por qué vienes ahora? Porque mañana es mi cumpleaños. Cumplo 40 años, y me di cuenta de que he pasado la mitad de mi vida siendo un hijo terrible. No quiero pasar la otra mitad así. Sacó una carpeta de su mochila vieja. Estos son registros de mi tratamiento psiquiátrico. 2 años de terapia. He trabajado en entender por qué me volví tan codicioso, por qué lastimé a la persona que más me amaba. Abrí la carpeta. Había reportes de terapeutas, certificados de asistencia, notas escritas a mano de Roberto reflexionando sobre su comportamiento. También esto, continuó sacando otro documento. Es un acuerdo legal que mi abogado preparó. Renuncio formal y legalmente a cualquier reclamo sobre tu dinero. Ahora, cuando mueras, siempre, no quiero ni un peso, nunca. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Roberto, déjame terminar, por favor. También traje esto. Sacó un sobre con dinero. Son 5,000 pesos. Es parte de los 50,000 que me prestaste para pagar mi casa hace años. He estado ahorrando de mi sueldo. No es mucho, pero es un comienzo. Voy a pagarte todo poco a poco aunque me tome años. Mi voz salió quebrada. Hijo, no necesito que me devuelvas ese dinero, pero yo sí necesito hacerlo. Necesito demostrarte que cambié, que ya no soy el hombre que intentó destruirte por codicia. Se arrodilló frente a mí, un hombre de 40 años arrodillándose frente a su madre anciana. Mamá, no vine a pedir perdón. Ya lo pedí muchas veces. Vine a demostrarte que merezco una oportunidad, no de tener tu dinero, sino de tener tu confianza nuevamente, de ser tu hijo otra vez. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Roberto, levántate. Se levantó. Lo miré a los ojos, esos ojos que me habían mirado con codicia, con rabia, con resentimiento, pero ahora solo veía dolor, arrepentimiento, y algo parecido a la esperanza. ¿De verdad cambiaste? Sí, mamá, y puedo probarlo. No con palabras, con tiempo, con acciones. Lo abracé. Después de 2 años sin contacto, abracé a mi hijo, y sentí que algo dentro de mí se sanaba. No completamente, las cicatrices nunca desaparecerían completamente, pero sanaba. No va a ser fácil, le dije. No vamos a volver a ser lo que éramos. Lo sé, pero podemos construir algo nuevo, algo más honesto. Los meses siguientes Roberto comenzó a visitarme una vez al mes. Conversaciones cortas al principio, incómodas, pero gradualmente encontramos formas de conectar. Me contaba sobre su trabajo, su terapia, sus luchas diarias. No pedía nada, no mencionaba el dinero, solo compartía su vida. Y yo lentamente, muy lentamente, comencé a confiar nuevamente. 1 año después de su primera visita, organicé una pequeña reunión en mi departamento. Solo nosotros, Roberto, Patricia,
Patricia, Sebastián, Esperanza y yo. No había lujos, comida sencilla, sin celebraciones extravagantes, solo una familia intentando reconectarse. Sebastián, que ahora tenía 9 años, se sentó junto a Roberto. Papá, abuela te perdonó. Roberto me miró. Eso tendrías que preguntárselo a ella. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Tomé una respiración profunda. El perdón no es algo que sucede de un día para otro. Es un proceso. Pero sí, estoy en ese proceso. Tu papá está demostrando con acciones, no solo con palabras, que cambió. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Gracias, mamá. Patricia también habló. Elena, yo también quiero agradecerte por darle a Roberto la oportunidad de ser mejor y por ser la abuela que Sebastián necesita. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón con Esperanza. Elena, ¿estás en paz finalmente? Sí, no es la vida que imaginé, no es la familia que soñé tener, pero es real, es honesta, y eso es más valioso que cualquier fantasía. Miré las luces de la ciudad brillando en la oscuridad. Pensé en todo el camino recorrido, la pobreza, el sacrificio, la traición, el dolor y finalmente la sanación. Esperanza, ¿sabes qué aprendí de todo esto? Que el amor verdadero no significa sacrificar tu dignidad, que ser madre no significa permitir el abuso y que establecer límites es a veces la mayor muestra de amor. Esperanza tomó mi mano. Eres la mujer más fuerte que conozco. No soy fuerte, solo soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse. 2 años más pasaron. Roberto continuó reconstruyendo su vida. Nunca volvió a mencionar mi dinero. Nunca pidió ayuda financiera. Trabajó duro. Fue un mejor padre para Sebastián. Y yo viví. Por primera vez en 77 años, realmente viví. Con dignidad, con paz, rodeada de personas que me valoraban por quién era, no por lo que tenía. Una tarde, mientras organizaba viejas fotos, encontré una de Miguel y yo el día de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan inocentes, tan llenos de sueños. Miguel, susurré a la foto, gracias por ese terreno. No solo me dio seguridad financiera, me dio la oportunidad de aprender mi valor, de exigir respeto, de vivir con dignidad. Guardé la foto en mi álbum favorito y cerré los ojos. Había pasado la mayor parte de mi vida luchando, sacrificándome, sobreviviendo. Pero en mis últimos años finalmente estaba viviendo, con paz, con propósito, con dignidad. Y eso, descubrí, era el mayor regalo de todos. No los millones en el banco, no el departamento bonito, no las comodidades materiales, sino la capacidad de mirarme al espejo y ver a una mujer que se respetaba a sí misma, que había establecido límites, que había exigido el trato que merecía, y que había aprendido que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Abrí los ojos y sonreí. Había ganado la batalla más importante, la batalla por mi alma, y esa victoria era eterna.